Hola mis amigos, Cristo murió por tus pecados, Cristo murió por mis pecados y Cristo murió por todos los pecados de todos los seres humanos. Estas son las buenas noticias que hoy traigo para ti y se encuentran en 1 Corintios 15, el Evangelio de nuestra salvación. Esto es lo que debemos creer para ser salvo. El título de este video lo pueden ver allí en pantalla. Se encuentra en 1 Corintios 15, del 3 al 4. Pero hay un resumen que dice, yo lo hice en pantalla, Cristo fue quien se colocó en tu lugar, pagando Él por tus pecados en la cruz. No hubo otro que se colocara. Fue Cristo quien nos ha sustituido en la cruz del Calvario. Fue Cristo quien se colocó en lugar de nosotros, ocupando Él el lugar de cada uno de nosotros. Fue Él quien derramó su sangre para poder comprar, ¿verdad?, la salvación de nosotros, porque nosotros estábamos endeudados con Dios y nosotros no podíamos pagar esa deuda. Por tanto, Él tomó el lugar de cada uno de nosotros, pagando Él en la cruz del Calvario, dejándose imputar todos nuestros pecados, dejándose caer todas las condenas de nosotros, dejándose Él llenar de todos los pecados de nosotros, porque la Biblia dice que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Quien llevó Él nuestros pecados en su cuerpo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, camino a la cruz. En 1 Corintios 15, 3 al 4 está el Evangelio de nuestra salvación. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto, mis queridos amigos, es el Evangelio de nuestra salvación. Esto es lo que nosotros debemos y tenemos que creer para poder alcanzar la salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. ¿Por qué lo dice la Biblia? Porque nosotros, todos los seres humanos, estamos inhabilitados, incapacitados de una manera tan radical que nosotros no podemos cumplir los 10 mandamientos. ¿Y qué son los 10 mandamientos? Son la ley moral de Dios. Esos 10 mandamientos, ningún ser humano los ha podido cumplir, sencillamente porque estamos en una condición de incapacidad para poder nosotros dejar de robar, dejar de mentir, dejar de fornicar, dejar de cometer adulterio y dejar de hacer todo lo que dice la ley. Entonces la ley nos manda al infierno. Pero ¿por qué Cristo se colocó en tu lugar, en mi lugar y en el lugar de todos? Para pagar la deuda que nosotros jamás hubiésemos podido pagar ante Dios, porque Cristo es Dios y por supuesto que un Dios es el único que podía soportar la carga de toda la raza humana. ¿Y cuál es la carga? El pecado de todos nosotros. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nosotros fuimos sanados en todos los aspectos gracias al sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz del Calvario. Porque allí en la cruz del Calvario se celebró un juicio condenatorio y que desde todo punto de vista fue judicial. Allí se cargaron en Cristo las condenas de todos nosotros. Y Él en sacrificio,
Entonces, como eso fue un sacrificio que Él hizo por nosotros, la obra fue sacrificial. Y al colocarse Él en nuestro lugar, la obra fue sustitutiva. Y como en Él fueron cargados todos los pecados de la raza humana, todas las condenas, entonces fue un juicio condenatorio y judicial, porque Cristo fue imputado con todos los pecados de todos nosotros. Éramos nosotros quien debíamos pagar, pero nosotros no estábamos en condición o no estamos en condición porque nosotros, por ser pecadores, estamos incapacitados para poder lograr cumplir todos los estándares tan altos de la ley de Dios. Porque la ley de Dios solo la pudo cumplir el Señor Jesucristo porque fue un hombre que llevó una vida sin pecado. Yo quiero hacerte una pregunta, mi querido amigo. ¿Has conocido algún ser humano en toda tu vida que ese ser humano en toda su vida no haya cometido un solo pecado? No haya mentido, no haya robado, no haya fornicado, no haya cometido adulterio, no haya asesinado a nadie y que por ende en sus pensamientos tampoco haya pecado, porque en los pensamientos se anida gran parte de la maldad de nosotros. En nuestro corazón se anida toda la maldad que sale del hombre, porque la Biblia lo dice claramente. El hombre tiene un corazón perverso, lo dice Jeremías 17:9. Allí el Señor nos está mostrando cómo es nuestro corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Nosotros, los seres humanos, tenemos un corazón perverso. Somos corrompidos en lo moral porque siempre estamos con nuestros pensamientos llenos de maldad. El Señor Jesucristo en Isaías 55:7 nos dice lo siguiente: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Esto es un consejo porque también nos está mostrando cómo es nuestro camino, cómo son nuestros pensamientos. En Romanos 3:10, eso es, yo le digo, un espejo para que nosotros podamos vernos a nosotros mismos allí. En Romanos 3:10. Romanos 3:10 nos muestra el carácter malévolo que nosotros los seres humanos poseemos dentro de nosotros. Y dice como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Es cierto, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Ven? Así somos los seres humanos. Y tenemos un corazón perverso, engañoso, más que todas las cosas. Entonces, cuando nosotros cometemos un primer pecado de esos 10 mandamientos, quebrantamos un solo punto de esos 10 mandamientos, se dejan caer los decretos condenatorios que hay para el ser humano que ha quebrantado la ley de Dios. Y en ese momento quedamos muertos espiritualmente, quedamos condenados. En Ezequiel 18:4, el Señor dice: toda alma que pecare, esa morirá. ¿Por qué? Porque ha quebrantado un
solo mandamiento. No vamos a decir que los quebrantó todo, pero con uno solo que hayas quebrantado, te haces culpable de todos, mi querido amigo. Entonces, mueres espiritualmente al cometer un solo pecado. Y cometiendo un solo pecado, ya quedas condenado, quedas muerto espiritualmente, quedas separado de Dios. Y en Romanos 6:23 dice el Señor, la paga del pecado es la muerte. ¿Qué significa esto? Significa que tú vas a pagar la transgresión que has hecho a Dios en su ley con la muerte de tu alma. Entonces, si tú estás incapacitado para no dejar de pecar, ¿cómo le pagarías a Dios tu salvación? ¿Cómo le pagarías a Dios tu perdón? ¿Cómo le pagarías a Dios la entrada al cielo? No puedes. Por ti mismo no podrás, porque tú tienes una incapacidad. En ti existe una ley del pecado. En tus miembros está una ley del pecado que te hará pecar por siempre mientras estés aquí, en vida, con tu alma metida en tu cuerpo vivo. Tu alma está metida en tu cuerpo. El cuerpo tuyo es solamente un vestido de tu alma, pero cuando tu alma sea desnudada del cuerpo, ¿a dónde va a ir tu alma? ¿Te has preguntado eso, mi querido amigo? Porque existe el infierno. El infierno es real. El infierno no es una fábula, no es un cuento. El infierno es tan real como esta vida que ves aquí con tus ojos. En Romanos 3:9 dice lo siguiente, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Nosotros los gentiles, todo aquel que no es judío es gentil. Por lo tanto, también hemos sido acusados igual que los judíos, de que todos estamos bajo pecado. La Biblia dice que todos estamos bajo pecado y por supuesto todos somos pecadores. Y por ser pecadores estamos incapacitados para nosotros poder presentarle a Dios una manera de poder pagar por nuestro perdón. Entonces, ¿qué sucedió hace 2000 años? Hubo un hombre que vino en forma humana. Él era Dios, Él es Dios. Y Él se hizo humano y Dios lo envió para que fuese sacrificio de todos nosotros y que Él colocara su vida para que nosotros pudiéramos ser perdonados a través de su muerte. Y iba a haber un derramamiento de sangre, porque con la sangre se sellaría ese pacto entre Dios y el hombre, de que con esa sangre el hombre sería perdonado. Entonces allí en ese juicio que se celebró en la cruz del Calvario, a Cristo le fueron imputados todos tus pecados y entonces Cristo recibió todas tus condenas, igual que la mía, igual que la de todos los seres humanos, y Él llevó en su cuerpo sobre el madero hasta el Calvario los pecados de todos nosotros. Y estando suspendido entre el cielo y la tierra, allí Dios sufrió porque recibió la maldición de todos nosotros. Allí Él recibió las enfermedades de todos nosotros. Allí Él recibió la condena de todos nosotros. Allí Él recibió la ira que era para nosotros. Dios la descargó sobre Él. Entonces, en ese juicio hubo un perdón para todos nosotros. En ese juicio hubo conquistada la salvación para nosotros. Y allí también Cristo conquistó la vida eterna para todos nosotros. Eso sucedió una sola vez en la historia, porque ese hombre que es Dios vino en forma humana a tomar el lugar tuyo, a tomar el lugar mío y el de todos los seres humanos, para que todos quedáramos exentos de que nosotros tuviéramos que ir al infierno a pagar por todos los pecados que hemos cometido durante toda nuestra vida. Ahora los pecados de todos nosotros ya no existen más.
Ya Dios no los puede ver porque fueron arrojados en el fondo del mar. Nuestros pecados fueron quedando atrás. Ellos quedaron atrás, fueron arrojados atrás. El Señor no los puede ver. Ya Él dice, y no me acordaré de sus transgresiones. Nunca más me acordaré. Cristo no se acuerda, Dios no se acuerda, porque hubo un juicio condenatorio en donde Cristo fue imputado por todos los pecados de la raza humana y por supuesto eso fue un pacto que fue sellado con la sangre del Cordero de la humanidad, porque Cristo es el Cordero que quitó el pecado del mundo, lo quitó. ¿Qué parte de que lo quitó no ha entendido la raza humana? Cristo ha quitado el pecado de la raza humana. Lo que nos separa de Dios es el pecado, pero Cristo ya lo quitó. Ahora bien, ¿cómo se lograría que esto se hiciera efectivo en mí? Que yo pudiera, que tú pudieras y que todos pudieran recibir el premio gratuito, la dádiva, el regalo. ¿Cómo hago yo para recibir todo eso en mi vida? Creyendo que Cristo ya lo hizo todo por ti, que Cristo se colocó en tu lugar, Él muriendo en vez de ti, Él recibiendo en vez de ti. Hubo una transferencia de pecados de los tuyos al cuerpo de Cristo, de tu cuerpo al cuerpo de Cristo. Hubo una transferencia. Dios remitió los pecados de la raza humana en el cuerpo de Cristo y Cristo cargó con todos nuestros pecados. Esto, mi querido amigo, son las buenas noticias, son las buenas nuevas de salvación que están en la Biblia y que no es predicada en ninguna iglesia, en ningún templo y por ningún pastor, por ningún escatólogo, por ningún evangelista, por ninguna persona que predique en las redes sociales, por ninguna persona que predique de casa en casa. Nunca me fue predicado a mí. Y por eso doy fe de que no lo predican. Visité varios templos y ninguna me dijeron que Cristo se había colocado en mi lugar, poniéndose Él en vez de mí, que Cristo había quitado mis pecados. Nadie me lo dijo. Pero la Biblia lo dice en 1 Corintios 15, 3 al 4. Búscalo y verifícalo. Esto es el evangelio de salvación. No hay otro evangelio. Este es el evangelio. Que Cristo murió por tus pecados, que Cristo murió por mis pecados y Cristo murió por nuestros pecados, quitando Él nuestros pecados, borrando nuestros pecados, lanzando nuestros pecados, dejando atrás nuestros pecados. Nuestros pecados no existen más, pero si tú no lo crees, será terrible para ti, porque el fin de tu vida va a llegar en cualquier momento y te encontrarás en un lugar de tormento que se llama infierno. El infierno es una sala en tormento, una sala en espera, pero mientras tú esperas serás atormentado hasta que llegue el fin y seas sacado de allí para estar ante el juez, el mismo que vino a morir por ti, que ahora es tu Salvador. En ese momento será tu juez el que te lanzará al lago de fuego. Si tú no crees este evangelio y crees cuentos raros que andan diciendo por allí, que tú para ser salvo tienes que hacer cosas o dejar de hacer cosas, te hacen creer que tú ya no pecas más, que por tener el Espíritu de Cristo ya tú no pecas más. Y esa es una gran mentira, porque todos vamos a pecar siempre, la Biblia lo dice. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Primera de Pedro 3:21. La Biblia lo ratifica. Aún siendo tú salvo, siempre vas a pecar, por la sencilla razón de que hay una ley en nuestros miembros que nos hará pecar, y esa es la ley del pecado. Aquí en Romanos 7:19 dice lo siguiente: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago.
¿Ven? Tú quieres hacer el bien, pero terminas haciendo lo malo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Cuando nosotros sabemos que lo que estamos haciendo es malo, estamos conscientes de que es malo, más sin embargo lo hacemos, ya ahí nosotros estamos pecando. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, la Biblia dice que le es pecado. Entonces ya al cometer pecado, ¿verdad? Pero quieras o no, lo vas a cometer, porque aquí dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El hombre interior es el espíritu. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí el apóstol Pablo exclama con gran dolor, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Hay una ley del pecado en nuestros miembros que nos hará pecar. Y esa ley es la que se traduce en incapacidad moral para poder nosotros ser personas que no pequen nunca. Y eso ningún ser humano jamás lo va a lograr. Eso solamente lo logró Cristo aquí en forma humana porque Él es Dios. Y Él no vino a anular la ley moral de Dios, sino vino a cumplirla. En el momento que Él dice, no he venido a abrogar, sino a cumplir, es porque Él no iba a cometer ningún pecado, dando el ejemplo, pagando Él por nosotros, cumpliendo Él por nosotros, porque Él sí lo podía hacer porque Él es Dios. En cambio nosotros no, porque nosotros somos pecadores, nosotros estamos incapacitados moralmente. Hemos heredado esta ley del pecado, hemos heredado una naturaleza pecaminosa de parte de Adán cuando Adán cometió su primer pecado. Nosotros fuimos herederos de esa naturaleza y por ende nunca vamos a dejar de pecar. El cuerpo físico tiene que morir para que cese el pecado. Tiene que haber una muerte para que cese el pecado. Pero ¿en qué condiciones tú estarás con tu alma frente a Dios cuando tu cuerpo muera? ¿A dónde vas a ir? Hay dos caminos. El alma tiene eternidad, sea para pasarla en el lago de fuego o sea para pasarla con Cristo en el cielo. Entonces te pregunto, ¿a dónde vas a ir cuando tu alma salga de tu cuerpo? ¿A dónde vas a ir? ¿Al infierno o vas a ir con el Señor? ¿Has creído que Cristo murió por tus pecados? ¿Estás dispuesto a creer, a tomar esa decisión? No es tan difícil. Creer es fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por medio de la fe creemos que Cristo un día, hace 2000 años, murió por nuestros pecados, colocando Él su vida en vez de la nuestra, colocando Él su vida en vez de la nuestra, Él en vez de nosotros, sustituyéndonos, sacrificándose, siendo nuestro Cordero. No es tan difícil, mi querido amigo, tomar la decisión hoy para vida eterna, porque hay dos caminos solamente. El alma tiene existencia eterna, pero ¿a dónde pasarás la eternidad? Una muy buena pregunta para ti en el día de hoy, domingo de julio. Yo soy Dalgi Lobo y estoy en Venezuela y me siento muy contenta porque sé que este mensaje te hará bien. Sé que si no lo crees, igual lo escuchas. Y si lo escuchas y lo crees, es beneficioso para ti porque se hará efectiva la salvación, la vida eterna y todo lo que esto conlleva. El regalo de Dios para todos los seres humanos. El regalo que Dios nos dio fue enviarnos a su Hijo a morir por nuestros pecados y así lograr una salvación que no se pierde por pecar, una salvación eterna, una salvación que nos lleva a la vida eterna.
La promesa de la redención la recibimos, la redención de nuestros cuerpos, cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, porque cuando tú crees el Evangelio, Dios te hace nacer de nuevo, te sella con el Santo Espíritu de Cristo, y entonces ya pasas a ser posesión adquirida de Cristo, eres propiedad de Cristo, adquisición de Cristo, porque fue Cristo quien te compró con su sangre, fue Cristo quien vino a dar la cara por ti. Quitó la pared intermedia que había entre Dios y el hombre, que era el pecado. La maldad del hombre nos separaba. El pecado nuestro nos separa de Dios. Entonces, siendo nosotros pecadores, creyendo en el Evangelio, somos justificados ante el Padre por medio de este sacrificio. Y ya nuestro Padre no nos ve como nos ve ahora, sino que nos ve a través de su Hijo. Así que, mi querido amigo, te deseo lo mejor en este día. Pido al Señor que este mensaje te llegue, que tú tengas la oportunidad de verlo. No soy predicadora, no soy evangelista, no soy pastora, simplemente soy un ama de casa que un día creyó que Cristo la sustituyó en la cruz. Y ahora, portando el Espíritu de Cristo, yo puedo hablar. Mi boca fue abierta para que yo anuncie las buenas nuevas de salvación. Así que el Señor te bendiga grandemente, mi querido amigo, y espero verte en el cielo.